Hola señores estudiantes, vamos a continuar hablando del pH y de los factores intrínsecos que afectan el crecimiento de los microorganismos. El día de hoy vamos a hablar primero que nada del pH. El pH o potencial de hidrógenos es la capacidad que tiene una sustancia de estar en una diferente escala de acidez y alcalinidad. Ahora, todo tiene un pH, todas las sustancias tienen un pH como tal. Normalmente el pH va a depender de una serie de factores, pero principalmente va a ser vamos a tener tres diferentes funciones de pH. Primero está el pH neutro o neutral, aquí este cuadro está en inglés, que tiene un pH de 7. Todo lo que esté a la izquierda del pH neutro, es decir, que sea menos de 7, 6.5, 0.2, cualquier valor que esté entre 0 y 7 va a ser un pH considerado ácido. Estos pHs que son ácidos tienden a conglomerar la mayoría de sustancias que conocemos en la Tierra. La mayor parte de las sustancias y los alimentos tienen pHs ácidos, son pHs que son menores a 7. El agua tiene un pH exacto de 7. Entonces el agua es algo que es neutro. Ahora, al otro lado, a la derecha de esto, están los pHs alcalinos, que van desde el 7 hasta el 14. Es importante decir aquí que no hay pHs superiores a 14. Si hay algún pH que le sale superior a 14, ese pH no existe, o sea, no es real, es un pH falso. Los pHs ácidos, aunque pueden ser de 0 o pueden ser cercanos a 0, no podrían tampoco ser negativos. Los pHs van desde el 0 hasta el 14. No hay ninguna unidad que sea diferente a estos números. Ahora, dentro de los pHs existen algunas clasificaciones. Por ejemplo, los pHs también se dividen en el 4.6. Cuando un pH tiene una acidez de 4.6 o menos que esto, se consideran alimentos ácidos. Y cuando un pH tiene una acidez de 4.6 hacia 7, se consideran alimentos ligeramente ácidos. Esto es importante porque hay microorganismos que entran y solamente pueden ser peligrosos cuando un alimento es ligeramente ácido. En alimentos que son ácidos no representan un peligro como tal. Lo digo específicamente por un microorganismo que se conoce como los Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum, que es uno de los que van a hablar las exposiciones de sus compañeros, tiene un pH, puede crecer a pHs mayores a 4.6. Si yo encuentro un pH menor a 4.6, el Clostridium no va a poder prosperar en ese pH. Es decir, en este ejemplo de acá, si un alimento tiene unos pHs ácidos que estén por encima de 4.6, no podrá crecer el Clostridium botulinum en estos alimentos. De otras maneras, este alimento no representa un peligro desde el punto de vista de ese microorganismo en específico. Sin embargo, podrían crecer otros microorganismos como por ejemplo hongos. Ahora, en los alimentos, la mayoría está entre el 4.6 y el 7. La mayoría de los alimentos son ligeramente ácidos, salvo algunas excepciones. Entonces, cuando se estudian los alimentos, hay que entender estas diferencias para saber que dependiendo de esto también va a afectar el crecimiento de los microorganismos. La acidez inhibe muchos crecimientos de microorganismos. Por ejemplo, se utiliza el ácido láctico en las carnes para poder eliminar coliformes. Entonces es un método que hay muy común cuando se mata una vaca, cuando se mata una res, después de que se quita el intestino, se le hace un baño de ácido láctico para poder reducir la cantidad de coliformes fecales presentes en la carne de res. De esta manera se evita que puedan prosperar, puedan reproducirse y contaminar el alimento. Es común en los mataderos, por lo tanto, hacer baños de ácidos lácticos a las carnes. También es común utilizar acidez para conservar alimentos. Por ejemplo, se utiliza el limón para conservar pescado a través de hacer ceviche en diferentes regiones de Latinoamérica. Si yo tengo el pescado al aire libre a temperatura ambiente, se va a dañar mucho más rápido que si yo lo tengo hecho ceviche. De esta manera se conserva el pescado por unas pocas horas más. Entonces, estas estrategias de conservación dependen del alimento, ya sea que yo le agregue acidez de forma artificial o que el alimento ya de por sí sea ácido.
se pueden encontrar diferentes tipos de alimentos en diferentes tipos de pH. Otra cosa, normalmente los alimentos tienden a ser ácidos. Hay muy pocos alimentos en naturaleza que tienden a ser alcalinos. Por ejemplo, yo ahorita puedo pensar en las tortillas de maíz, que son alimentos que son alcalinos, debido a que el pH de la tortilla se cambia debido a que cuando yo cocino la tortilla, el maíz, lo cocino con un componente que se llama carbonato de calcio, o cal, que lo que hace es un proceso de nixtamalización, que básicamente es alcaliniza el alimento, y esto tiende a ser ligeramente más alcalino que 7, es decir, es un alimento alcalino. También he escuchado que el apio también es alcalino, aunque no he revisado ninguna literatura, pero me lo dijo una persona que es un técnico que yo respeto bastante. Listo. Entonces, en los efectos en los microorganismos, el pH puede afectar la función enzimática. Hay enzimas que no funcionan igual a pHs ácidos que a pHs no tan ácidos. Por ejemplo, cuando yo parto, el mismo ejemplo que vimos en la clase anterior, una manzana, si la manzana es verde, tiende a ponerse oscura mucho más lento que una manzana roja. ¿Por qué? Porque la función enzimática se ve retrasada por la cantidad fuerte de ácido tartárico que tiene esta manzana. Entonces, la manzana roja, al tener menos ácido tartárico, la polifenol oxidasa reacciona a mucha más velocidad con el oxígeno, haciendo que se deteriore más rápidamente. De igual manera, si yo pongo limón o pongo algún ácido en algún alimento, los microorganismos van a reproducirse mucho más lento en estos alimentos debido a que el ácido como tal puede dañar algunas de sus enzimas, algunas de sus proteínas y hacer que éste funcione de forma más ineficiente, es decir, que crezca más lento, que se alimente peor, y esto va a darle una ventaja al alimento para que dure más. De hecho, es una estrategia para conservar los alimentos, ponerlos en algún tipo de ácido. Por ejemplo, las verduras en escabeche y muchas conservas se utilizan jugando con la acidez, utilizando, por ejemplo, vinagre, para bajar la acidez de los alimentos por debajo de 4.6 y en conjunto con otros tratamientos, como por ejemplo quitar el oxígeno, pueden hacer que perduren mucho más los alimentos. De igual manera, afecta el transporte de nutrientes a la célula. La acidez evita que los nutrientes se transporten a la célula porque bloquea algunas rutas que tienen las paredes celulares para que entren microorganismos a las mismas. Entonces, puede, por ejemplo, evitar la alimentación de diferentes compuestos y de esta manera podría, por ejemplo, verse afectado el crecimiento y la nutrición de los componentes microbianos, ya que las paredes celulares, como vimos, no son fijas, sino que son diferentes componentes que hacen que la pared celular pueda tener ciertas características de absorción y desorción de nutrientes. Ahora, el pH en el citoplasma es neutro, es decir, que es un pH cercano a 7. Normalmente es un pH que se mantiene estable en toda la vida de la célula, ya vamos a ver ejemplos donde no. Pero este pH que es siempre de 7, si yo lo modifico, puedo perder muchas cosas que hay en la célula. Por ejemplo, las proteínas celulares están diseñadas para sintetizar material genético o para realizar algunas otras operaciones celulares. Al yo modificar el pH, cambian y hacen que no sea posible realizar sus funciones normales. Esto podría afectar el desarrollo regular de la célula y podría matarla. Cuando están presentes en un ambiente donde hay un pH bajo, esto debería evitar la entrada de hidrógeno, cierto, se me olvidó explicarlo, voy a regresar. En el pH puede existir, cuando son ácidos, hay una concentración de hidrógeno positivo. Y cuando son alcalinos, hay una concentración de hidróxido que es negativo. Es decir, este es un hidrógeno donde le falta un electrón. Como le falta un electrón, no tiene electronegatividad suficiente y tiende a ser positivo. Cuando en este caso le sobra un electrón, tiende a tener electronegatividad. Ahora, cuando se juntan los dos en el centro, no se encuentran ni hidrógenos libres ni hidróxidos, sino que se encuentran moléculas de agua, ¿verdad? Esto en pH de 7. Ahora, normalmente en la acidez, estas moléculas de hidrógeno tienden a verse de la siguiente manera.
son tan pequeñas que pueden entrar fácilmente a la célula y acidificar lo que vimos del citoplasma. Como ya hablamos anteriormente, el citoplasma, al tener un pH de 7, normalmente al agregarle yo estos hidrógenos, el pH se va a acidificar. Entonces la célula, para evitar que dañen las proteínas y toda la situación que hay dentro de la célula, lo que va a hacer es coger este hidrógeno y tratar de sacarlo. Va a tratar de que eso salga de la célula. Al tratar de hacer esto y tratar de liberar ese hidrógeno presente en la célula, va a gastar energía, ¿verdad? Porque obviamente para sacar, es como cuando yo, por ejemplo, aquí llueve y se inunda la casa, ¿no? Necesito barrer, necesito baldear, pero todo eso va a consumir la energía de la persona que va a barrer. En la célula, la energía, al sacar ese hidrógeno, la célula va a perder ATP. Y esa energía que pierde también puede afectar la célula porque necesita esa energía para poder reproducirse y realizar sus procedimientos celulares de forma normal. Entonces, el efecto de transporte de hidrógeno desnaturaliza la membrana. Como ya vimos, estas tiene enzimas que son proteínas de transporte, y estas enzimas, al verse en presencia del hidrógeno, van a cambiar su estructura terciaria y cuaternaria y van a dañarse, van a perder su forma, y esto va a afectar la permeabilidad de la célula. La permeabilidad de la célula es que es una barrera permeable y que solo permite que entre lo que la célula quiere que entre. Pero cuando se afecta la membrana plasmática debido a, por ejemplo, la presencia de hidrógenos, las moléculas de hidrógeno van a impedir que la célula sea selectivamente permeable, es decir, que deje entrar solo lo que quiere, y va a permitir que entren componentes no siempre necesarios para la célula, lo cual puede llevar a su deterioro y al final muerte. Ahora, los microorganismos normalmente tienen pHs óptimos entre 6.7 y 7.5. Este quiere decir los pHs donde ellos prefieren crecer. Sin embargo, vamos a ver microorganismos que no respetan siempre estos pHs, que crecen a temperaturas más bajas. Ahora, las levaduras y hongos son peores. Ellas pueden crecer a pHs mucho más bajos, lo cual les permite desarrollarse en medios donde no podría ser posible que se desarrollen otros seres vivos. Ahora, cuando yo hablo, por ejemplo, del efecto del pH sobre la actividad de los microorganismos, tomo en cuenta diferentes situaciones. Por ejemplo, en los alimentos enlatados, el tipo de tratamiento se decide por el pH del alimento. Es decir, yo voy a tratar diferente un alimento con pH que sea de 4.6 o 4.5 o menor, o que sean mayores a 4.5, por lo que ya hablamos. Si un alimento es ligeramente ácido, es más susceptible a la producción de toxina botulínica por el Clostridium botulinum. Mientras que si tienen un pH mucho más ácido, estos son menos susceptibles. Entonces, cuando el pH es de 4.5 o menos, no me preocupa, por ejemplo, el Clostridium ni la toxina botulínica. Pero si el pH es mayor a 4.5, yo necesito tratar un tratamiento de OCDs para eliminar los microorganismos. ¿Qué quiere decir un tratamiento de OCD? Les explico. Un tratamiento de OCD quiere decir básicamente que voy a tratar 12 logaritmos de microorganismos. Por ejemplo, ahora, si yo digo que voy a hacer un tratamiento 12D, significa que yo voy a eliminar la cantidad de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 12. Voy a eliminar la cantidad de, estos son millones, estos son billones, estos son trillones. Quiere decir que si yo voy a eliminar 1 trillón de microorganismos, y que de ese trillón de microorganismos solamente me puede quedar viable un solo microorganismo. Ahora, 1 trillón de microorganismos es exagerado, no es posible, y por eso se hace. Porque como no se puede garantizar que se eliminen todos los microorganismos, yo lo que puedo decir es que si yo trabajo con un valor de OCD, solamente si yo tengo una muestra con 1 trillón de microorganismos, solamente es probable matemáticamente que me sobreviva uno. Entonces, esa es la garantía que me da el valor de OCD. En este ejemplo solamente me va a sobrevivir un microorganismo, y indiferentemente de la cantidad que tenga. Por eso se utilizan los valores de OCD. ¿Listo? ¿Qué más? Ok.
Ahora, aquí tenemos algunos ejemplos de los diferentes pHs que tienen frutas y vegetales, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que las frutas tienden a tener pHs bastante ácidos, lo cual, como ya vimos, hace que sea poco probable que crezcan bacterias en las frutas. Pueden crecer, sin embargo, hay excepciones, pero no es tan común. Pero por otro lado, las hortalizas, como la lechuga, ahí es mucho más fácil que se encontrar, por ejemplo, alguna bacteria, porque como tienen baja acidez, ahí sí se pueden desarrollar mucho mejor. Y las carnes, ni se diga. Las carnes es un lugar perfecto para que crezcan toda clase de bacterias. Ahora, una vez que entendemos esto, también quiero entender cómo afecta la acidez a la muerte de los microorganismos. Porque uno de los tratamientos más comunes en la industria de los alimentos es bajar la acidez y combinar esto con tratamiento térmico para que sea más eficiente la muerte de los microorganismos. Les explico. Este ejemplo de una E. coli patógena O157H7 en un jugo de manzana. Aquí se realizó algunos tratamientos, tomen en cuenta logaritmos, la población de microorganismos, el tiempo. Entonces, el tiempo que pasa a diferentes temperaturas, el alimento puede afectar, por ejemplo, eh, la supervivencia de la E. coli. Por ejemplo, en este caso, la E. coli, todas empiezan desde 10 unidades formadas de colonia, que vendría a ser, 10 logaritmos de unidades formadas de colonia, que vendría a ser un 1 con 10 ceros. Déjenme ver cuánto sería. Sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí tendríamos un billón. Entonces empezaríamos con 10 billones de unidades de E. coli en este punto del ejercicio. Con esos 10 billones que empezamos, cuando yo la someto a 52 grados centígrados, por este periodo de tiempo, hay esta supervivencia. Cuando yo aumento a 55, hay esta supervivencia. Y cuando yo aumento a 58, hay esta supervivencia. Es decir, solamente la temperatura como tal afecta la muerte de los microorganismos. A mayor temperatura, más fácil es que se mueran. Pero ¿qué pasa si yo combino esto con la acidez? Les explico. En este otro experimento se hizo una comparación, en cambio, de cómo afecta la acidez a diferentes microorganismos. Aquí vuelve el microorganismo O157H7, que vamos a estar representado por estas líneas con círculos, y otra E. coli, que también es conocida, que es la E. coli K12. Entonces, estos dos diferentes microorganismos fueron sometidos a ácido acético, y estas de aquí son las concentraciones del microorganismo, me parece. Bueno, como les iba diciendo, en este ejercicio de acá, la E. coli puede sobrevivir por más tiempo, la O157H7, debido a que esta de aquí se relaciona diferente con los ácidos que esta E. coli K12. Por ejemplo, esta E. coli de aquí normalmente baja su acidez mucho más, muere mucho más rápido debido a cómo se maneja con respecto a la acidez, mientras que esta puede sobrevivir por más tiempo. Como pueden ver, a medida que va aumentando la concentración de ácido, esta mantiene su supervivencia hasta que, bueno, también comienza a bajar porque obviamente esta concentración de ácido es muy fuerte, mientras que la E. coli K12 prácticamente apenas comienza a bajar la acidez, comienza a morir de inmediato. Ahora, esto de aquí se ve también debido a cómo manejan la acidez. Por ejemplo, la E. coli O157H7 lo que hace es que a medida que va aumentando la concentración de ácido, esta de aquí lo que hace es reaccionar de una forma mucho más mesurada. Lo que hace es la O157H7 dice, ok, está bajando el pH, lo dejo que baje. Entonces no gasta energía tratando de sacar los iones de hidrógeno de la célula. Mientras que la E. coli K12, ¿qué es lo que hace? Ella la saca de la célula. Ella saca estos iones de hidrógeno de la célula, haciendo que gaste energía en este proceso, lo cual hace que se desgaste más y que al final muera. Entonces, la O157 solamente deja que se acidifique el medio, no importa que se dañe su pH celular, y le permite sobrevivir un poquito más, mientras que la K12, a medida que va aumentando la concentración de ácido, ella trata de mantener su pH estable, por eso esta va hacia abajo el pH celular, mientras que este se mantiene debido a esta característica especial que tiene. Sin embargo, al final esta se muere.
Ahora vamos a hablar de la actividad de agua y ya con esto terminamos este video que se hizo un poquito largo. Primero que nada, AW quiere decir Water Activity. Entonces la actividad de agua es la cantidad de agua disponible en un alimento para que sea degradado por los microorganismos o por las acciones bioquímicas. Entonces, esta aquí es la interpretación físico-química, pero la que nos interesa para la microbiología es esta. ¿Cuántas son qué cantidad de esa agua que hay en el alimento? Porque una cosa es el agua del alimento, el porcentaje de humedad, y otra cosa es de esa agua que está ahí, cuánta está disponible. Porque, por ejemplo, yo les puedo decir que aquí donde yo estoy estamos a un 14% de humedad. Pero ¿cuánta de ese 14% de humedad en el que yo estoy ahorita rodeado me la puedo tomar? Probablemente 0%. Entonces no es lo mismo tener agua presente que el agua disponible. La actividad de agua representa eso. ¿Cuánta es esa agua que tiene disponible ese microorganismo para crecer, ese microorganismo para reproducirse? Entonces, la actividad de agua para los microorganismos es bastante específica. Para las bacterias, en su mayoría de casos, actividad de agua es de 0.90. Si tiene una actividad de agua mayor a esto, representaría un problema. ¿Por qué? Porque lo que haría es que, si tiene una actividad de agua menor a esto, representaría un problema porque el microorganismo no se podría reproducir en una actividad de agua tan baja. Necesita más agua y sencillamente no podría mantener sus procesos bioquímicos de forma asertiva. Mientras tanto, en las levaduras necesita una actividad mucho más baja. Con 0.8 puede lograrlo. Y los hongos, 0.7. Tomando en cuenta que la actividad de agua va de 0 a 1, probablemente ustedes entiendan que los microorganismos más susceptibles son los microorganismos bacterianos, porque si tienen una actividad de agua muy baja, sencillamente dejarían de funcionar. El problema es que la mayoría de los alimentos tienen actividades de agua altas. Son muy pocos los alimentos que son suficientemente secos para tener actividades de agua que no me preocupen los microorganismos. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, los arroces, el maíz. Todos esos tienen actividades de agua que son bajas, es decir, que no permiten el crecimiento de microorganismos. Entonces aquí tengo bacterias, levaduras y hongos. Lo que son las bacterias, por ejemplo, son los que tienen el requerimiento de actividad de agua más alta. Ahora, si nosotros comparamos las actividades de agua de algunos alimentos, creo que el pan está mal, porque el pan tiene una actividad de agua muy baja, no le crecen bacterias. Podemos ver que hay alimentos que donde no debería preocuparme mucho la actividad de agua, pero por ejemplo, alimentos como la carne son donde la actividad de agua sí preocupa bastante. Aquí hay una lista de la actividad de agua óptima para el crecimiento de microorganismos, mínima, es decir, si tiene una actividad menor a esto no crece. Y como pueden ver, la mayoría están por arriba del 0.9, pero el Staphylococcus aureus está por debajo. Este es un microorganismo que si bien no me produce ninguna clase de enfermedad el microorganismo como tal, produce una toxina que se llama toxina estafilocócica, que sí causa un malestar de vómitos, dolor de cabeza, y que es muy rápida, a las 12 horas ataca y la persona ya está enferma. Entonces, este estafilococo sí se puede reproducir en alimentos que tengan una actividad de agua más baja, por eso es un poquito más peligroso. Y lo peor de todo, está siempre presente en la piel de los humanos, lo hace más peligroso aún. Por eso los alimentos deben manejarse con mucho cuidado. ¿Listo? Hasta aquí vamos con la parte de actividad de agua y pH. Fue un gusto estar con ustedes el día de hoy y nos vemos en la siguiente clase para hablar de potencial redox.